fibrilación en emergencias. Y el tema que les voy a disertar hoy es el manejo de la fibrilación auricular en urgencias, que es una patología muy frecuente que tenemos, ¿no? Bien. Definir que la fibrilación auricular es una de las arritmias más prevalentes en los servicios de urgencias hospitalarias, y este es responsable de más del 3% de las urgencias generales y está presente en más del 10% de los ingresos en el área médica. La fibrilación auricular por sí sola incrementa significativamente la morbimortalidad. Esta duplica la mortalidad, favorece el desarrollo de insuficiencia cardíaca y tromboembolismo arterial. También es responsable del riesgo de ictus 5 veces superior, que esta produce una mayor discapacidad residual y recurrencias en todos los pacientes que adolecen de esta arritmia. Les traigo la actualización de la nueva guía que recién se ha publicado en la Sociedad Europea de Cardiología, cómo se define ahora la fibrilación auricular. Es una taquiarritmia supraventricular con activación eléctrica auricular descoordinada y en consecuencia contracción auricular ineficaz. ¿Cuáles son las características electrocardiográficas de la fibrilación auricular? ¿Cuáles incluyen para que tengamos que observar esto en emergencias? Cuando observamos un electrocardiograma tenemos que ver los intervalos RR, que estos son irregulares, cuando la conducción auriculoventricular no está alterada. Va a haber ausencia de onda P, y estas a veces se parecen repetitivas y son distintas, no tienen el mismo tamaño ni la forma. Y la activación auricular es de forma irregular. También hay otros términos que utilizan en esta nueva guía que dice la fibrilación auricular clínica. ¿A qué se define? Es la fibrilación auricular sintomática o asintomática que es documentada por el electrocardiograma de superficie. Para hacer diagnóstico de una fibrilación auricular tenemos que ver este ritmo irregular en el electrocardiograma, pero este tiene que tener una duración de al menos 30 segundos. Y todo electrocardiograma para evaluar una arritmia tiene que ir acompañado de un D2 largo para poder evaluar esto. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen hincapié en la definición de la fibrilación auricular según las actualizaciones de la nueva guía de fibrilación? Ellos recomiendan que se requiere la documentación del electrocardiograma para recién establecer el diagnóstico de fibrilación auricular. Tenemos que tener evidencia. A veces vienen los pacientes de emergencia y solamente se ve por el monitor. Es creer la palabra de los colegas que atienden al paciente, pero aquí podemos aprovechar, ya que todos tenemos el celular y son, como decirles, bastante avanzados en tecnología, se le puede sacar una fotografía, que eso nos puede ayudar a orientar. ¿Qué dice esta nueva guía? Un registro de electrocardiograma estándar de 12 derivaciones o un trazado de electrocardiograma de una derivación de mayor a 30 segundos que muestre un ritmo cardíaco sin ondas P repetidas o discernibles e intervalos RR irregulares. Esto lo define como clase 1, nivel B. ¿Qué otros términos aparecen en la nueva guía de fibrilación auricular? Ya no la definen como fibrilación auricular de alta respuesta, sino la definen como un episodio auricular de frecuencia alta, utilizando la sigla AHR para definir esto. Entonces, estos eventos deben cumplir ciertos criterios programados para especificar esto. Ellos en Europa ya están utilizando un dispositivo intracardíaco que es como un pequeño marcapaso que se le pone debajo de la piel y este graba el ritmo cardíaco. Este puede estar incluso hasta un mes. Esto ocurre en los pacientes que tienen fibrilación auricular paroxística y no podemos detectarla, sea por un electrocardiograma o por el estudio Holter. Entonces se utiliza este dispositivo y se puede evidenciar la presencia de fibrilación auricular. ¿Cuál es la clasificación de la fibrilación auricular?
Esta no se ha modificado, sigue igual que la del 2016. Ellas lo consideran como una de primer diagnóstico, que es la presencia de un primer episodio y el paciente no tiene antecedentes previos. La paroxística, que esta cesa espontáneamente con intervención de dentro de los 7 días posteriores a su inicio. La persistente, que es la que se mantiene en forma continua o más allá de 7 días, incluidos los episodios terminados con cardioversión, esta ya sea farmacológica o eléctrica, después de mayor o igual a 7 días. La persistente de larga duración en la fibrilación auricular continua de más de 12 meses de duración, cuando se decide adoptar una estrategia ya sea de control del ritmo. Permanente, como sabemos todos, es la FA que es aceptada por el paciente y el médico. O sea, ya tiene conocimiento, el paciente ya se dio cuenta que a veces tiene ritmo irregular o palpitaciones y el médico igualmente evidenciado, ya sea por el examen clínico o la presencia de un electrocardiograma. Y ya tiene actitud terapéutica, ya se tomó alguna conducta. ¿Qué terminología se debería abandonar? Se dice la FA solitaria, que antes se utilizaba, la FA valvular o no valvular, que distingue a los pacientes con estenosis mitral moderada grave y a los que tienen válvulas cardíacas protésicas mecánicas de otros pacientes con FA, pero puede resultar confuso y no debe utilizarse. Y la FA crónica, que tiene definiciones variables y no debe usarse para describir a las poblaciones de pacientes con fibrilación auricular. ¿Cuál es la caracterización? Bueno, esta nueva guía nos dice que debemos caracterizar a los pacientes con fibrilación auricular. Esto nos dice para ver la evolución del paciente y se lo debe evaluar en un conjunto. Acá la nueva guía nos dice que la fibrilación auricular no solamente es el paciente que pertenece a cardiología, también tiene que ser manejado por el emergenciólogo, el médico internista, porque generalmente esta arritmia no viene sola, siempre está acompañada de enfermedades prevalentes o que desencadenan la misma arritmia en sí, por lo cual se lo debe evaluar en un conjunto. Y esta nueva guía hace un esquema de las 4 S, que se los voy a describir. Uno, debemos evaluar en todo paciente el riesgo de stroke, ver la severidad de los síntomas con los cuales está cursando la arritmia, la gravedad de la carga de la misma arritmia y la severidad del sustrato, o sea, la clasificación del tipo de comorbilidades que acompañan a esta arritmia. Las recomendaciones de la guía dice la caracterización de estructura de la FA, que incluye la evaluación clínica de riesgo, lo que les mencioné, ACV, los síntomas, la evaluación del sustrato. Esto se debe considerar en todos los pacientes con fibrilación auricular para agilizar la evaluación de los pacientes en los diferentes niveles de atención médica e informar la toma de decisiones sobre el tratamiento y así facilitar el tratamiento óptimo de ellos. Esto lo dice una clase 2A nivel C. También menciona un screening de la arritmia, de la fibrilación auricular, y esto debemos perseguir. Si tenemos sospecha de la arritmia, no podemos quedarnos contentos con perseguir, de tener evidencia por un electrocardiograma. Para lo cual ahora, en la evaluación clínica, debemos tomar el pulso. Ahora hay dispositivos como en el celular, relojes, que el paciente por sí solo puede controlar su ritmo cardíaco y ver si es regular o irregular, y de esa forma comunicar al médico. También están los dispositivos Holter, lo que les comentaba también, ese dispositivo que es como un marcapaso, que por el momento no lo tenemos acá, pero sí en Europa, que solo implanta y graba los latidos hasta un mes. ¿Cuáles son las recomendaciones de esta? Hacer el screening oportuno de la arritmia mediante la toma de pulso, como les dije, el electrocardiograma en todos los pacientes mayor o igual a 65 años. Este es el cambio de esta guía. Antes lo decía mayor a 75 años. Ahora está reduciendo la edad porque se ha visto casos de pacientes que están presentando esta arritmia a menor edad. ¿Por qué? Porque también han aumentado las comorbilidades, entre ellas los hipertensos, los diabéticos y la obesidad. Se recomienda interrogar marcapasos y desfibriladores automáticos implantables de forma regular. Y eso lo dice igual, clase 1, nivel B, ¿cuándo debemos realizar el
cribado de la fibrilación auricular. ¿Qué es lo que recomienda esta guía? Se debe informar a las personas que someten a este tipo de exámenes la detección sobre la importancia y la implicancia del tratamiento de la detección de la fibrilación auricular. Se debe organizar plataformas de derivación estructurada para los casos con resultados positivos en las pruebas, o sea que realmente se evidenció que hay arritmia para ver dónde se lo maneja, dónde se lo deriva, con el fin de hacer el diagnóstico oportuno y también proporcionar el tratamiento óptimo. El diagnóstico definitivo de la fibrilación auricular en casos con resultados positivos en la pantalla se establece solo después de que el médico revise el registro del electrocardiograma de una sola derivación que tenga mayor a 30 segundos y confirme la presencia de la arritmia. Esto es clase 1, nivel B. Se debe considerar también el cribado sistemático del electrocardiograma para detectar la fibrilación auricular en personas mayor de 75 años o con personas de alto riesgo de accidente cerebrovascular. Esto es clase 2A, nivel B. ¿Qué estudios debemos realizar a todos los pacientes que tienen fibrilación auricular? Uno es la consulta médica, la revisación médica. Debemos hacer una buena historia, interrogatorio de los síntomas del paciente, ver el patrón de la fibrilación auricular, qué condiciones concomitantes tienen que pueden haber llevado a desencadenar la arritmia, evaluar el riesgo embólico utilizando los scores como el chat-BACS, el electrocardiograma, también evaluar la función tiroidea, porque también el nivel hormonal, tanto en varón como en mujer, puede desencadenar la fibrilación auricular. Acá en nuestro país tenemos los suelos que son pobres en yodo, entonces tenemos predisposición también por el tipo de alimentación. Ver que no tenga el paciente enfermedad renal, alteraciones electrolíticas o alguna patología hematológica. Se debe realizar un ecocardiograma transtorácico. Cuando los pacientes ya son seleccionados con fibrilación auricular diagnóstico, ¿qué debemos hacer? Monitorización ambulatoria del electrocardiograma, un adecuado control de su frecuencia cardíaca y los síntomas por la fibrilación auricular recurrentes. Se debe realizar también un ecocardiograma transesofágico para evaluar las enfermedades valvulares que pueden desencadenar una fibrilación auricular. Podemos tener un prolapso de la válvula mitral o probablemente también una cardiopatía reumática que puede llevar a este tipo de arritmia, presencia de trombos en la orejuela izquierda, ver marcadores de insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica para ver cómo es la evolución del paciente, también evaluar la función cognitiva porque esta arritmia puede producir microémbolos y dañar la vasculatura cerebral y producir alteración del estado de conciencia. Evaluar que no haya cardiopatía isquémica, ya sea por evaluación de las coronarias, tomografía o resonancia cerebral para ver la sospecha de stroke. ¿Cuál es el seguimiento estructurado? Para asegurar un tratamiento continuo óptimo, los cardiólogos y especialistas en fibrilación auricular deben coordinar el seguimiento y en colaboración con las enfermeras especializadas y médicos en atención primaria. Bueno, acá la guía lo considera como tuviéramos todos los países un equipo multidisciplinario solamente específico de la fibrilación auricular. En nuestro caso tenemos que coordinar el cardiólogo, el médico internista, el emergenciólogo y debería capacitarse también a las enfermeras para el manejo adecuado de este tipo de pacientes, tanto en forma hospitalaria como ambulatoria. ¿Cuáles son las escalas de riesgo embólico? Acá hay novedades, tenemos el chat-BACS, donde nos dice que la anticoagulación en la cardioversión diferida se debe anticoagular las 3 semanas previas y las 4 semanas posteriores a una cardioversión eléctrica. Anticoagulación en pacientes con FA, portador de prótesis metálica, se debe anticoagular siempre por el elevado riesgo embólico. La anticoagulación en paciente con FA no portador de prótesis se debe valorar el riesgo tromboembólico utilizando esta escala. ¿Qué novedades viene en esta guía? El chat-BACS agrega en la sigla C, dándole un puntaje 1, si el paciente tiene signos de insuficiencia cardíaca o miocardiopatía hipertrófica, cosa que no había en las guías del 2016.
Después el resto no se ha modificado: hipertensión mayor a 75 años, la presencia de diabetes, stroke, enfermedad vascular, la edad de 65 a 74 años, el sexo femenino. También se debe evaluar en la fibrilación auricular el riesgo embólico versus sangrado. Utilizando para el sangrado sigue el mismo score de Hasbled, que no se ha modificado, sigue igual que las anteriores guías. Bien, yo he querido hacer esta pequeña introducción para que tengamos conocimiento. Todo el personal de salud médico que está en emergencias tiene que tener conocimiento de lo que es la fibrilación auricular. Entonces, cuando llega un paciente de emergencias, lo sabemos reconocer y ya tenemos conocimiento a qué nos enfrentamos, cómo lo vamos a manejar. De acuerdo, nos vamos a ir orientando nuestra manera de actuar. ¿Qué dice esta guía? ¿Cuáles son pacientes con fibrilación auricular elegibles para anticoagulación? Todo paciente con fibrilación auricular con válvula mecánica o estenosis mitral moderada o severa. No deben ir a anticoagulación. Paso 1, identificar pacientes de bajo riesgo. Si es bajo riesgo, tenemos que evaluarlo con el CHADBAC, siempre con un score. Si el riesgo no es bajo, debemos pasar a un paso 2. Esto nos dice la guía. Hay que evaluar todos los factores de riesgo, ver si es mujer o no, evaluar el riesgo de sangrado y de acuerdo a la calificación que obtengamos, vamos a ir a elegir qué tipo de anticoagulante vamos a utilizar. Acá están haciendo hincapié que se debe utilizar los nuevos anticoagulantes orales porque tienen menor riesgo que sangrado. En caso de que haya presencia de un paciente que tenga una prótesis mitral, nos va mejor con los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina. Ahora, ¿cómo debemos manejarnos en emergencia? Es fundamental la actuación adecuada y coordinada de los profesionales implicados. ¿Con qué objetivo? 1, aliviar los síntomas del paciente, prevenir complicaciones, mediante el control de la frecuencia cardíaca, una buena profilaxis tromboembólica y la restauración del ritmo sinusal. Les traje aquí un esquema muy didáctico donde nos dice todo en resumen lo que debemos actuar en emergencias. Primero debemos catalogar a todo paciente que nos viene con fibrilación auricular en qué condiciones clínicas se encuentra. Este está con inestabilidad hemodinámica. ¿Cómo reconocemos a un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica? El paciente tiene hipotensión, cae la presión sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, el paciente tiene signos de bajo gasto, está diaforético, tiene palidez, tiene compromiso del estado de conciencia, tiene angor, puede ser edema agudo de pulmón, está con dolor torácico o cursando una insuficiencia cardíaca. Estos serían los signos de inestabilidad hemodinámica. Si es así, el paciente lo debemos ingresar al servicio de emergencias y ponerle en el sector de área crítica. Bueno, nosotros en el hospital le llamaríamos el shock room. Entonces, este paciente lo monitorizamos, se lo conecta al oxígeno, se le debe tomar la presión arterial, saturación, se debe canalizar una vía, preparar el cardiodesfibrilador a nuestro lado, tener el carro de paro, equipo de intubación orotraqueal, preparar la sedación y analgesia y también la anticoagulación. Cuando tengamos todo esto, al paciente se lo seda y vamos a hacer la cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica lo que va a hacer es liberar una carga de energía sincronizada con la actividad del corazón mediante la monitorización de las ondas R del electrocardiograma. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la cardioversión eléctrica? Este choque eléctrico que se va a descargar sobre el corazón, ¿qué va a hacer? Va a provocar la despolarización simultánea de todas las células del miocardio, de los miocitos, y esto va a provocar una pausa para la repolarización. Si ha tenido éxito esta situación, el corazón va a retornar a su ritmo regular y va a dar tiempo a que ocurra una despolarización con contracción de las aurículas posterior a de los ventrículos. En caso de que el paciente no
no tenga inestabilidad hemodinámica, ¿qué hacemos? Hacemos la historia clínica, una radiografía de tórax, hacemos una analítica completa, evaluamos todos los antecedentes de enfermedades concomitantes y vamos a evaluar de acuerdo a la duración de la arritmia. Vamos a preguntarnos si es mayor a 48 horas o desconocida o menor a 48 horas. Y de acuerdo a eso vamos a actuar. En caso de que sea mayor a 48 horas, igualmente tenemos que evaluar la profilaxis tromboembólica utilizando el chat-VAX y ver el control de la frecuencia cardíaca. De acuerdo al puntaje del score de anticoagulación, vamos a ir determinando. 0 es de bajo riesgo, entonces no necesita que se lo anticoagule. Si nos da 1 punto, el riesgo es intermedio y se debe anticoagular. Mayor a 2 puntos, se debe anticoagular a los pacientes. En caso de que haya presencia de insuficiencia cardíaca, si la tenemos, para ayudarnos a controlar el ritmo, vamos a administrar digoxina. Si no se controla la frecuencia cardíaca con la digoxina, vamos a agregar amiodarona. Y vamos a ir evaluando cómo va la insuficiencia cardíaca. Si no hay signos de insuficiencia cardíaca, podemos utilizar el miltiazem, atenolol, bisoprolol. Si no hay una respuesta adecuada, se puede asociar digoxina o amiodarona. En caso de que la arritmia sea menor a 48 horas, tenemos que evaluar si nos interesa realizar la cardioversión, sí o no. Si es así, tenemos que igual ingresarlo a la sección de críticos y hacer todo lo que les describía anteriormente y evaluar si lo vamos a hacer en forma farmacológica. Si es así, vamos a ver si el paciente no es hipertenso, tiene daño de órgano blanco como hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene insuficiencia cardíaca o alguna otra cardiopatía. Si es así, vamos a utilizar heparina de bajo peso molecular e iniciamos amiodarona. Si no presenta esto, si no hay daño estructural en el corazón, podemos utilizar flecainida o propafenol. Tras la cardioversión y control de la frecuencia cardíaca, debemos valorar el uso de IECAS o ARA2, estatinas, betabloqueantes, algún otro antiarrítmico, la profilaxis embólica según el riesgo y las técnicas invasivas que vamos a realizar. Acá les traigo otro esquema del manejo de la fibrilación auricular. Bueno, es el mismo prácticamente, solamente que está más grande, si es mayor a 48 horas o menor a 48 horas. Igualmente aquí cabe resaltar que tenemos que evaluar, hay algunos pacientes cuando se realiza la cardioversión eléctrica, a qué ritmo sale. A veces el paciente va a retornar a su ritmo sinusal o si no, puede convertir en un flúter, capaz está oculto, camuflado, a veces eso pasa. Pero el manejo prácticamente es el mismo. ¿Qué es lo que dice la nueva guía? Da 3 pasos para guiarnos la anticoagulación. Hace mucho hincapié que no podemos olvidarnos la anticoagulación porque tenemos que prevenir los eventos cardioembólicos. Lamentablemente la fibrilación auricular produce daños a nivel cerebral que va a deteriorar el sensorio del paciente y los deja con secuelas. Entonces, esto es una alta carga de gasto al Estado y los pacientes se vuelven discapacitados. Porque secundario a un ACV, el paciente puede quedar con secuelas importantes, entonces esa persona ya no puede trabajar, entonces tiene muchos efectos secundarios y se lo debe colaborar. Bien. Acá lo mismo, nos dice que debemos evaluar la fibrilación auricular de acuerdo a las horas de evolución y tenemos que elegir de acuerdo a los factores de riesgo el anticoagulante que se le va a administrar y seguir todos los estudios complementarios para ir haciendo diagnóstico de la causa que desencadenó esta arritmia. ¿Qué debemos hacer al alta del paciente? Igualmente debemos repetirle un electrocardiograma, evaluar si ya está en ritmo sinusal o persiste en fibrilación auricular, pero ya de una respuesta de una adecuada frecuencia. Vamos a ver si hay presencia de cardiopatía, hay que evaluar el estilo de vida del paciente, es importante coordinar eso con la familia, porque a veces si no va a cumplir todo lo que uno se indica, el paciente se puede volver a descompensar y se va a volver a internar.
Toda la medicación que vamos a ir administrando para controlar la arritmia tiene que ser en seguimiento a la enfermedad asociada que la desencadenó. Si es hipertenso, dar el tratamiento y controlar la hipertensión. Si hay insuficiencia cardíaca, lo mismo, o presencia de enfermedades pulmonares. ¿Cuáles son las recomendaciones de los anticoagulantes? Se recomiendan más los nuevos anticoagulantes orales, porque así no vamos a tener la tensión de estar controlando el INR cada mes. A veces los pacientes no asisten, no van al laboratorio, no toman la dosis exacta, entonces con los nuevos anticoagulantes no tenemos que pasar por eso. El riesgo de hemorragia cerebral previa, eso hay que considerarlo, la presencia de ictus, eso hay que evaluarlo también, y el riesgo de sangrado con el score de CLAS-Bled, ver el embolismo o sangrado bajo tratamiento con un anticoagulante previo. Acá no tenemos nosotros el acenocumarol, nosotros utilizamos la warfarina. Entre los nuevos anticoagulantes que tenemos, como saben, los antagonistas de la vitamina K, que sería la warfarina, que este es ideal para las patologías valvulares. Esta produce más riesgo de sangrado digestivo. En los nuevos anticoagulantes tenemos el dabigatran, el rivaroxaban, apixaban y el endoxaban. ¿Qué dosis utilizamos con el dabigatran? De 110 a 150 miligramos cada 12 horas. Estos tienen menos riesgo de sangrado. El rivaroxaban, la dosis que utilizamos es de 20 miligramos cada 24 horas. Esa es la dosis estándar, pero de acuerdo al CRIDEN se puede considerar 15 miligramos. El apixaban, 5 miligramos cada 12 horas. Igual se puede ajustar a la función renal, disminuyendo la dosis. Endoxaban, 60 miligramos cada 24 horas. Ahora, también quería mencionarles los criterios cuando debemos internar a un paciente. Si las complicaciones de la fibrilación auricular están presentes, que el paciente tenga angina, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo, se va a hospitalizar. No podemos controlar la frecuencia cardíaca, no hay adecuado control de la respuesta ventricular a pesar del tratamiento que hemos realizado en emergencias, el paciente debe ser hospitalizado. O que tenga patologías concomitantes, insuficiencia cardíaca, neumonía descompensada, una diabetes descompensada o hipertiroidismo. ¿Cuál sería el manejo al alta? La FA de reciente diagnóstico precisan como norma una valoración por el especialista en cardiología, ya sea por consulta externa. En pacientes en los que se opte por iniciar tratamiento con, bueno, acá tendría que ser warfarina, no tenemos el acenocumarol, se deberían ser remitidos a hematología. A hematología debería manejar la anticoagulación. ¿Qué otras consideraciones debemos tomar en cuenta? Los anticoagulantes de acción directa precisan un visado inicial y sucesivo. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos iniciar un formulario de información al paciente, qué dosis estamos iniciando y hacer un adecuado seguimiento.